Mi nombre es Patrick Dufault y el día de hoy visitaré el Colegio San Ignacio para entrevistar al profesor Jorge Aray. Es profesor de Geografía, Historia y Ciudadanía y con 10 años de docencia en la materia, hoy cumple 2 años de dar clases en esta nueva escuela. Para la entrevista de hoy, hablaremos con él sobre la trascendencia que asume la educación entre generaciones y cómo se influencia con los parámetros de hoy en día. Buenos días, mi nombre es Patrick Dufault y estoy aquí con Jorge Aray. Un placer. Igual. Y el día de hoy quisiera hablar con usted acerca de la generación Alfa y Z y cómo es que estos se adaptan a la nueva educación, las nuevas formas y las nuevas adaptaciones de este mundo en cuanto a la educación y otros medios de aprendizaje como el entretenimiento o tecnologías. Quisiera preguntarle si usted considera el método de estudio de aprendizaje de la generación Alfa que sea igual o superior a la de la generación Z. Si es decir, ¿acaso nuestra generación es mejor y por qué? Yo creo que no solo es un tema de que sea mejor o peor, sino que tienen más o mejores herramientas para poder aprender y para generar mayor conocimiento. Una de las funciones que debe tener la educación es preparar al estudiante para saber enfrentar problemas y solucionarlos. En este momento, en la actualidad, pues tenemos muchísimas herramientas digitales, principalmente que son las de mayor desarrollo en comparación entre ambas generaciones, y creo que nosotros los educadores pues debemos formar a los estudiantes para que sepan usar esas herramientas en su futuro inmediato, es decir, en el caso mío, a nivel de colegio, para que ellos aprendan a utilizarlos muy bien en la universidad y proyectando al trabajo, y a nivel de ustedes en la universidad, pues saber cómo utilizar esas herramientas para generar facilidades en su trabajo y sobre todo hacerlo un poco más efectivo. Entonces no creo que sea algo de si es mejor o peor, sino que la tecnología nos ha ido llevando a mejorar constantemente las herramientas y las estrategias de formación que los profesores tenemos que aplicar para dar la enseñanza. Actualmente hay más tecnología, hay más capacidad, pero en el día de mañana va a haber menos que la que hay hoy. Entonces a nosotros, tanto estudiantes como profesores, nos toca adaptarnos constantemente para justamente evitar que ocurra eso de que haya una mejor o una peor generación. De acuerdo. Y hemos visto que últimamente, dados los estatus sociales, géneros y todo tipo de acciones tanto wokistas o de otro, ahí vemos que entre generaciones se adaptan a la situación. En este caso, la educación se adapta a cómo se enseña a los niños o cómo es que cambian de distintas maneras distintas nociones, enseñanzas. ¿Hay alguna forma de que el profesor pueda, en vez de él adaptarse a la situación, como adaptarla a él a su gusto, sin tener que cambiar su forma de enseñar? Es decir, usted es docente, tiene su propia técnica de enseñar y otros más, pero que él no tenga que cambiar de su técnica para adaptarse a algo. Sí, claro, esa es la versatilidad del mundo digital, que tú puedes aprovechar las ventajas y las libertades creativas que te da una herramienta digital para adaptarla a tus necesidades. Por ejemplo, en mi caso, el tema del discurso lo mantengo igual, o sea, cómo proyecto la información lo mantengo igual. Lo que voy cambiando son las herramientas que uso para puntualizar la información. ¿Qué tipo de herramientas usa? Uso Canva, Gemini, por ejemplo, de las inteligencias artificiales, la que más me gusta y la que considero más amigable para las cosas que trabajo es Gemini de Google. Bueno, obviamente uso Drive, Classroom, más que todas las herramientas de Google principalmente, pero apartando de esas, Canva es como la principal. Ya sea con jóvenes o incluso adolescentes. Y incluso adultos también. O sea, que los motiva también a ellos a usarlo. Exactamente. No solo la uso yo en mi clase, sino que los impulso a que ellos las usen en alguna actividad. De acuerdo. Y los ejecuta también ahí en clase, de cómo usarlos, dar las pautas. Y hago algunas actividades evaluadas en las que les pido específicamente utilizar esas herramientas. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, que es algo que está muy de moda ahorita en conversaciones a nivel académico, que si es ético o no es ético. Yo creo que nosotros los docentes tenemos que saber usar las inteligencias artificiales para que al momento de proyectar el uso de esa herramienta se convierta en un uso ético. Es decir, que próximamente vamos a tener las inteligencias artificiales como fuente de investigación. Ahorita simplemente como un acercamiento para investigar sobre un tema, pero no es una fuente de investigación. En el futuro lo será, porque cada vez irán afinando más y más
las herramientas de búsqueda y de investigación que tienen estas inteligencias artificiales, que terminarán facilitando todo el proceso de elaboración de tesis, investigaciones, trabajos de grado, etcétera. Y nosotros tenemos que enseñarles a ustedes a cómo usarlo, evitando que haya plagios de la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial tampoco sea una herramienta de ventajismo, sino una herramienta de trabajo. De acuerdo. Tocando la parte de lo que es ético o moral, si el caso es correcto o no, me da curiosidad pensar también que nuestra generación ahorita, la generación de cristal, como la llamamos ahorita, cambia mucho entre otras, como la generación alfa, la Z y las que venían de atrás. ¿Puedo hablarnos un poco de las diferencias en tanto a conducta, comportamientos, si es algo muy notorio o si es...? Si hay una diferencia en conducta, sí hay. Lo principal es que, mira, creo que entre nosotros hay una diferencia solo de una generación. O sea, no creo que entre tú y yo podamos hablar de más de una generación de distancia. Por lo menos en la forma en la que me criaron mis padres es muy distinta a la que estoy seguro que tus padres te criaron a ti. Y yo estoy criando a mi hija y quiero hacerlo de una forma muy distinta en la que le hicieron mis padres y la que mis padres recibieron de mis abuelos. Entonces el hecho de darle prioridad, importancia y reconocimiento a temas como las emociones, los sentimientos, los valores de integración, sobre todo de empatía, que son cosas que uno ve más en generaciones actuales de estudiantes, es porque los papás están buscando, o sea, la generación previa está buscando evitar los problemas o los conflictos que generaron consecuencias en ellos. Entonces, sé que hay esto que dices de la generación de cristal, que bueno, puede ser un chiste, pero en realidad no lo es, sino que son jóvenes que saben cuáles son sus derechos, que saben que dentro de sus derechos está la libertad de expresión y de saber cuáles son las cosas que les pueden hacer daño y evitarlas y decir no. Las generaciones anteriores pues quizás nos formaron con o sin intención a resistir lo que está ocurriendo porque toca, más no a buscar el limitar el daño que te puedan hacer desde un principio. Entonces quizás por ahí algunos pueden decir, bueno, mi generación es más fuerte que la tuya porque no nos quejábamos. No, es que lo normal es que tú evites el daño. Y no pienso que haya un tema de maltrato por el hecho de decir simplemente no estoy de acuerdo. Mientras haya argumentos válidos, tú puedes reclamar o puedes exigir cambios inmediatos. Y en los colegios, por lo menos yo lo veo directamente, los muchachos van directamente contigo como profesora a decirte que no están de acuerdo con algo o que no les gusta la forma en que les hablaste, o simplemente te pueden hacer una solicitud de cambio de cualquier cosa con argumentos. En mi época, por lo menos cuando yo estaba en el colegio, yo no le podía exigir ningún cambio a un profesor, porque era así, punto. Y si le decía a mi mamá, mira mamá, no me gusta cómo este profesor me trata, mi mamá iba al colegio a reforzar la respuesta del profesor. Actualmente no. Ahora hay como una barrera más de protección. Y yo lo veo con mi hija que tiene 4 años. O sea, hay derechos y principios que siguen existiendo, pero lo que cambia es el comportamiento en ellos, ya sea tan alzado, uno más seguro que el otro. Exacto. Y quisiera preguntarle, el profesor, viendo esta diferencia entre generaciones, la generación de cristal, la generación alfa, ¿piensa que el profesor debería tener un rol que trascienda el rol de profesor, de docente? Como enseñarlo algo más que sea tanto valores, principios, o algo que ya llega a algo un poco más personal, sin tampoco entrar a la parte personal de la vida del alumno. Sí, es que es indudable. Mira, el tema de la educación es un tema, como siempre suena trillado, estereotipado, que es un tema de vocación, pero es la realidad. O sea, si tú no estás en la capacidad de formar a una persona en el ámbito que sea, en formarlo, por ejemplo, en el colegio, en alguna materia, pero tú eres un ejemplo de vida para esa persona, para esos muchachos. Ellos te van a preguntar cosas que van relacionadas con tu materia o con su vida. Y a ti te va a tocar enfrentar esa situación. Lo mismo puede ocurrir a niveles universitarios o profesionales. Entonces sí es necesario que el docente se involucre hasta cierto punto, porque obviamente hay cosas que corresponden al hogar, a la vida personal, hay un límite, pero el docente tiene que formar parte de la vida de la persona que está formando, porque si no, no va a haber primero un vínculo y segundo, no va a haber una modificación de la conducta, que es importante, porque, por ejemplo, en el caso de ustedes en la universidad, sus profesores les están enseñando materias para tener habilidades y destrezas en el mundo profesional, pero ellos son profesionales en ese mundo y también les están modelando a ustedes cómo ellos trabajan en sus lugares, apartando la universidad, para mostrar cómo es la vida
profesional de la carrera en la que ustedes están estudiando. Nosotros acá tenemos que enseñar a un joven cómo la vida va desarrollando causas y consecuencias de sus actos, positivas o negativas. Y eso es la formación de un ser humano. O sea, ya eso te involucra directamente en su vida y en su crecimiento. ¿Y hasta dónde llega la línea desde lo que es el hogar y la escuela? También quería preguntarles si podía elaborar en la parte de qué más debería hacer un profesor, si acaso también el profesor de hoy en día, su deber es fortalecer a esta generación de cristal. Mira, primero, o sea, en el tema de los límites, creo que podemos llegar, y creo que estaríamos de acuerdo en temas, por ejemplo, como creencias, temas de identidad, que siempre algún estudiante puede ir descubriendo cosas sobre sí mismo y puede ir a preguntarle al docente cosas, pero ahí hay un límite también porque hay cosas que van más directamente relacionadas al crecimiento y formación de la persona en su familia y que obligatoriamente tienen que tocar más puertas adentro a nivel familiar. Y con respecto a la otra parte de la pregunta, ¿me la podrías enfocar otra vez, por favor? Pues hablamos de lo que es el límite entre la educación dentro de la escuela y por fuera de ella, o sea, en los hogares. Y cómo es que hay esta distinción de una generación a otra. Y si hay que fortalecerlo. Exacto, yo sí, creo que eso lo que debe sí, fortalecer esta nueva generación de cristal. Yo creo que lo que sí hay que fortalecer es la capacidad que tiene el joven de expresar y de establecer límites. Porque eso también es parte de una formación ciudadana. O sea, cuando tú conoces bien tus derechos, debes conocer también tus deberes. Entonces, sí hay que reforzar esa capacidad que tienen los jóvenes de estas nuevas generaciones de expresarse emocionalmente, y eso significa que en el futuro van a ser ciudadanos que saben poner límites en todo, en su vida personal, en su vida laboral, en su vida académica y en su vida profesional. Eso hay que reforzarlo y es necesario. No estoy de acuerdo con esto de la generación de cristal, con ese término como despectivo o de burla, porque considero que simplemente las tecnologías, los cambios y las búsquedas de mejora es lo que determinan la modificación de una generación a otra. Y esta generación la veo un poquito más capaz en inteligencia emocional de lo que es la mía, por ejemplo. Bueno. Y eso es importante. ¿Tanto valores y principios o algo más que las trascienda? En todo. O sea, hay una seguridad en jóvenes que te pueden hablar de emociones que incluso a mí a esta edad me cuesta diferenciar, por ejemplo. Y te pueden definir un límite con respecto a esa relación interpersonal que a muchos adultos nos cuesta. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que hay cosas que son así, punto. En cambio, ahora ese y punto ya no existe. Tienes que dar argumentos para decir... Justifica. Exactamente, si justifique su respuesta. Y te lo respuesta. enseñan en un examen, como que, por favor, sí, justifique su respuesta. Lo que le quería preguntar ahorita sería... ya terminando la formación de una generación alfa y la generación Z, ¿cómo sabemos que va a ser más efectivo, que va a tener un conocimiento más amplio acerca de lo que pasa a su alrededor, tanto lo que pasa a nivel geopolítico, social, tanto es algo bastante inseguro ahorita con las nuevas tecnologías, los medios de entretenimiento o distintas nociones, desde nociones humanas, humor, es un poco absurdo ahorita un poco. No. Mira, yo creo que lo más clave de lo que me estás diciendo es el tema de la globalización y del acceso a la información. O sea, en este momento, acceder a información en todo el mundo, en cualquier momento, es muy fácil y todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Ya se ha, entre comillas, democratizado el acceso a la información. Quizás hace unos 10 años atrás no era tan fácil ver smartphones en todos los estratos sociales, porque quizás económicamente era inaccesible para las clases un poco más comprometidas económicamente. Pero hoy en día hay tantas opciones para esos smartphones, Y hasta ahorita que llegando veo muchachos de 8 o 9 años ya con un celular, TikTok. Y eso es hablando de edades. O sea, yo estoy hablando de estratos sociales que hay acceso a la información. En edades más jóvenes también hay. Claro, también ahí tiene que haber un límite porque es demasiada información en unas manos muy pequeñas que no saben qué hacer. Y puede ser hasta peligroso porque al no saber discernir qué, o sea, lo ético de lo que es correcto, lo que es incorrecto,
puede haber problemas a futuro, sobre todo en edades más tempranas, y ahí es donde entra también la labor docente, y creo que la educación tiene que migrar hacia allá también, es decir, enseñar a usar la tecnología para un bien o para una actividad moral y éticamente aceptable. Y como te decía con lo de los estratos, pues bueno, hay tanta información que tú te puedes enterar de todo lo que ocurre o puedes buscar información sobre algo que quizás no sepas. Más fácil con un teléfono que yendo a una biblioteca, que buscando un libro en físico, y ahí hay una importancia en las diferencias entre las generaciones. Yo te puedo preguntar a ti en este momento cómo alguna información específica sobre algo que está ocurriendo en África y tú en tu teléfono lo buscas en 2 segundos. Yo le puedo preguntar esto a una persona de 60, 70 años y no va a pensar como primera opción buscarlo en su celular. Quizás lo busca, no sé, prendiendo la televisión, buscando alguna noticia o algo, se va a enfocar primero en buscar en centros noticiosos antes de ir directo a un buscador o a inteligencia artificial que diga, mira, ¿qué está pasando en tal sitio desde tal fecha? Y eso es importante porque ahí entra la formación integral. Esta es la herramienta, esto es lo que tú quieres lograr, en el medio está el uso ético. Y eso es lo que nosotros, en los centros educativos de todos los niveles, deberíamos enseñarle a los estudiantes. De acuerdo. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Espero haya sido una buena entrevista. Claro que sí. ¿Sí fue? Por supuesto que sí. Bueno. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Jorge Muñoz. Eso ha sido todo por hoy y agradezco mucho su atención.